que nos permitió a la vez construir los referentes conceptuales y metodológicos que venimos implementando en el proyecto y que a su vez permite vislumbrar los objetivos que hemos venido trabajando, objetivos que haciendo uso de la reflexibilidad de la investigación pues se han venido ajustando, se han venido modelando y se han venido aterrizando, digamos, cada vez más puliendo. Consecutivamente vamos a hacer la presentación del diseño metodológico. Aquí hablaremos un poco de las categorías y los instrumentos que hemos venido utilizando y pasamos consecutivamente al trabajo de campo y al análisis que estamos haciendo a partir del trabajo de campo. Aquí por lo menos tenemos 4 aristas. En el primer momento vamos a hablar un poco sobre ese acercamiento que hubo con Universidad Pal Barrio, una de las iniciativas que estuvo muy fuerte, digamos, en ese momento duro del paro nacional, sobre todo, digamos, en los enfrentamientos de la población civil y la policía del ESMAD. Y cómo a partir, digamos, de ese acercamiento con Universidad Pal Barrio, pues empezamos a emplear los talleres SARE. También hicimos uso de los relatos de algunos de los estudiantes que participaron del estallido social o de la movilización. Y hace unas 2 semanas tuvimos, digamos, una de nuestras últimas experiencias con un diálogo, un grupo focal con algunos de los jóvenes que participaron activamente también, digamos, en el paro nacional o en estallido social. Y por último presentaremos como ese análisis de la información, cómo la hemos venido trabajando. Y pues esperamos cerrar, ¿sí?, con unas preguntas y quizás la retroalimentación de los profesores presentes. Pues, entonces, en coherencia con lo que vengo contando, de cómo surge el proyecto, aquí es claro marcar por lo menos 3 momentos. ¿Sí? El paro nacional del 2019, que fue impulsando, fue preparando, fue cocinando, si me permiten utilizar este término, pensando un poco en lo que vamos a contar más adelante de la olla, el paro del 2021. Entonces, en el 2019 comenzó a tomar fuerza lo que iba a ser el estallido social. Entonces, 2019, primera fecha importante para nosotros. En el 2020, pues bueno, ocurre lo que ya todos conocemos, que fue la emergencia sanitaria por el COVID-19, que pues nos implicó volver a las casas, constante, fuerte en el encerramiento. Y si me permiten utilizar este término coloquial, durante la pandemia ocurre algo, esta gota que rebosa, digamos, el vaso y sale lo que es la reforma, ¿no? Que es como esa última gota que impulsa el estallido social aún estando en la pandemia. Y claramente, pues, nuestro otro pensamiento, nuestra fecha importante es la del 2021, la donde se vive el paro nacional, digamos, de una forma quizás no vista, diferente, movilizada por muchos de los jóvenes. Entonces, a partir de estos 3 momentos, pues surge la necesidad de comprender para nosotros los recursos recreativos usados en las protestas y llevados a cabo, digamos, en Colombia y hablando específicamente de la ciudad de Cali. Entonces, a partir de esa idea, comenzamos a vislumbrar nuestra participación a través de la iniciativa Universidad Pal Barrio, que más adelante haremos énfasis en ello, un poco en la trastienda de la investigación, y consecutivamente tuvimos una reunión el 24 de mayo del 2021 para pensar esta propuesta de investigación que hemos venido trabajando, y aquí es importante decir que es una propuesta de investigación que sigue estando latente y no se ha finalizado y se sigue trabajando. Listo, profesor, gracias. Bueno, nosotros para construir la propuesta de investigación empezamos a hacer como una revisión de los documentos que de alguna manera habían trabajado previamente el tema de la protesta y cómo se habían acercado a esta problemática, ¿no? ¿Cuáles eran sus preguntas de investigación? ¿Cuáles eran sus metodologías? ¿Qué tipo de conceptos están girando en torno a eso? Lo denominamos, entre comillas, estado de arte, aunque sabemos que es una revisión previa, preliminar, tal vez no alcance a ser un estado de arte, pero le apuntamos como a revisar qué se estaba construyendo en cuanto a ese tema, o qué se había construido ya, ¿no?
Y ahí empezamos a ver cómo habían unas técnicas de investigación que se relacionaban con la construcción de relatos, el ejercicio de la observación participante, los ejercicios etnográficos, que es esta parte que está arriba, las técnicas de investigación, revisar documentos, ver cómo se hacían conversaciones cuando se estaban generando estas movilizaciones, porque sabemos que son efímeras. Entonces vimos, había eso en la riqueza de técnicas, pero también en cuanto a conceptos, pues estaba lo de las acciones colectivas, esta noción de repertorio, de protesta, que también era clave, y encontramos una que nos gustó mucho, que es la idea del activismo urbano juvenil. Ahora se las damos también cuando empecemos a desarrollar. Esto de las técnicas estaba muy relacionado con una idea que es etnografía colectiva, y que luego empezamos a ver cómo había una idea de etnografía colectiva de eventos, que fue lo que nos invitó también a pensar cómo hacer el ejercicio de acercarnos a lo que había pasado en el estallido social. Pero por ahí va como esa recolección de información previa que nos permitió ir como esbozando qué nosotros queríamos hacer con nuestro proyecto. Bueno, en clave de esa revisión inicial, se nos presentaron como unos conceptos que nosotros podríamos usar para comprender lo que estaba sucediendo, dándole ese sentido de lo recreativo. Entonces, en primer lugar está la idea de la recreación, la fiesta y los vínculos. Consultamos textos como la profesora Guillermina Mesa, la investigación que ha realizado la profesora Diana Sánchez y el profesor Henao acerca de cómo lo festivo, en este caso las fiestas populares, ya sea el Carnaval de Río Sucio o la fiesta de San Pacho, espero no me equivoque, pues tienen unas relaciones muy potentes con lo que tiene que ver la recreación, ¿no? Por un lado también estaba la protesta social, y en este caso la protesta desde dónde la podríamos ver, y vimos que la idea de las acciones colectivas y los repertorios era potente para acercarnos a esta idea de lo que estaba sucediendo en el estallido social en Cali. Y el activismo urbano juvenil, que termina siendo como una unión, podríamos verlo así, como una articulación entre lo que es el arte y las acciones, y vincula a los jóvenes. Entonces estaba la idea de lo político, lo artístico y la protesta que se articulaban, y nosotros encontramos que este concepto del activismo urbano juvenil, o para nosotros fue como la decisión que decidimos tomar, podía permitirnos observar qué estaba pasando con la protesta desde allí. Ese fue como nuestro foco. Y esos serían los objetivos. Jason. Bueno, gracias, profe. Y a partir de esa revisión documental y bueno, ese breve contexto que el profesor Villa nos ofrece, y para efectos de los intereses del proyecto, decidimos trazar como objetivo general, primero comprender todo eso que tiene que ver con la dimensión recreativa de la protesta social durante el estallido social en Cali, durante el periodo de tiempo desde el mes de abril y mayo del 2021, a partir de lo que nos ofrecían las perspectivas del marco analítico del activismo urbano. En ese sentido, para desenvolver este objetivo general, trazamos tres objetivos específicos. El primero de ellos tiene que ver con identificar los recursos recreativos que están presentes en la protesta social, o bueno, que se dieron en el estallido social en la ciudad de Cali, principalmente desde la perspectiva de los jóvenes que participaron de estas manifestaciones. En un segundo lugar, tenemos lo que es determinar los sentidos y bueno, los significados que esos jóvenes atribuían a las formas de protesta realizadas en lo que tiene que ver con los puntos de resistencia que bueno, habían tenido lugar acá en la ciudad de Cali, y cómo estos se podían relacionar con la dimensión recreativa. Por último, este desenvolvimiento de los objetivos específicos, pensábamos cómo eso también nos podría arrojar pistas para ayudar a comprender mucho mejor esta dimensión recreativa dentro del marco de la protesta social, y cómo estos procesos contribuyen a la formación en los profesionales en recreación. Listo, entonces, en coherencia o buscando dar respuesta a los objetivos planteados en nuestras propuestas investigativas, pues el diseño metodológico, hacemos uso o nos paramos desde una perspectiva cualitativa, ¿sí? Y allí hacemos uso, digamos, de la teoría fundamentada constructivista de Charmans,
y también de la etnografía de eventos, que lo acabo de mencionar hace un momento yo. Entonces, ¿qué nos permitía, digamos, hablando de la teoría constructivista? Primero, la implicación, ¿sí?, de los investigadores en la construcción de los datos. Eso es una idea, digamos, clave que nos permite ir argumentando, ir pensando el proceso metodológico. Y lo otro, desde una forma en cómo podemos ir transformando o aportando a lo cultural, a lo social y a lo material, ¿sí? Entonces, digamos, desde esa lógica, hablando desde la teoría constructivista, surge ese medio de integración constante entre los investigadores, los datos y cómo en el camino pues vamos ajustando y vamos moldeando este proceso. Para reforzar, digamos, esta teoría constructivista y lo que nos permite, digamos, la investigación cualitativa de la cual estamos haciendo uso y nos sentimos amparados, pues hacemos uso de la etnografía de eventos. Y allí lo que nos permite es esa forma de conectar el trabajo colaborativo, colectivo de red, ¿sí?, en la vinculación de distintas herramientas que nos permitan recolectar la información. Entonces, estas dos formas, estos dos diseños metodológicos nos permitía eso. Entonces, al lado derecho de la pantalla, en la teoría constructivista, pues hablamos o recogimos, leímos los relatos de los jóvenes manifestantes. Allí tuvimos la oportunidad de leer varios relatos de los estudiantes o algunos de los estudiantes del programa académico de recreación que nos daban algunas luces y nos permitían vislumbrar más o menos el camino coherencia con los jóvenes que participaron del estallido social. Allí es clave mencionar que hubo participación de algunos estudiantes de la universidad, pero hicimos una convocatoria abierta que tuvo, digamos, acogida por distintos jóvenes, con algunos con institucionalidad, digamos, académica, otros que continúan en ese proceso, pero permitió, digamos, tener un campo, una idea más amplia del objeto del estudio cuando hicimos, digamos, este grupo focal, que es como la última experiencia que hemos tenido hace unas 2 semanas. Cuando pasamos a la etnografía de eventos y hablamos, digamos, de estas herramientas, pues las conversaciones informales, esas conversaciones informales en campo, cuando nosotros nos acercábamos a los talleres que pudimos participar con Universidad para el Barrio, o quizás estas entrevistas semiestructuradas que nos permitían ir modelando y siempre ir aterrizando lo que estábamos pensando a partir, digamos, de los usos, de los repertorios recreativos de la protesta. Y pues bueno, allí hacemos uso de los talleres de SARI y ahí retomamos, digamos, las voces o las palabras de la profesora Guillermina Besa y la SARI como una forma o una oportunidad de la observación participante. Allí estaba mucho esa secuencia de actividades nos permitía eso, tener la interacción desde la observación participante. Entonces, digamos que a partir de la teoría fundamentada, de la etnografía de eventos y de los instrumentos que recogimos, pues vamos modelando nuestro diseño metodológico. Bueno, el ejercicio de análisis de los datos que hemos venido construyendo como en relación con este diseño nos ha permitido ir, por un lado, revisando la idea de la teoría fundamentada constructivista, que es lo que está al lado izquierdo de la pantalla. Entonces, como nosotros en un inicio empezamos como a generar unas hipótesis de investigación y esas hipótesis tenían que ver con entender o comprender qué estaba pasando en nuestra ciudad como desde la dimensión recreativa. O sea, qué pasaba con estos repertorios, que en este caso eran recursos recreativos de protesta, o así los quisimos ver nosotros en nuestra investigación. Revisamos cómo acercarnos a los participantes y desde allí la idea que estaba planteando Andrés de cómo hacer los talleres, por un lado, pero por otro lado recolectar relatos de experiencias de movilización. Lo más cercano fueron los jóvenes, estudiantes universitarios del programa académico de recreación que habían participado en las protestas y que junto con ellos empezamos a hacer un ejercicio de construcción de datos, ¿no? Entonces pasaríamos a la recolección de datos y lo que hemos venido haciendo es hacer un ejercicio de codificación de esos datos, de los talleres, de los relatos, y lo vamos a hacer ahora con el grupo focal para empezar a generar categorías, ¿no? Entonces, tenemos categorías deductivas, que son las que hemos retomado del marco analítico del activismo urbano, y también tenemos unas que son inductivas, que son las que han ido emergiendo
en este proceso. La idea es que estamos en este momento haciendo este análisis. Como ustedes ven, hay como un ciclo, o sea, no es algo lineal, pareciera de pronto porque aparece de abajo hacia arriba, pero ven esta flecha que está a este lado, que indica que es como un proceso cíclico que de alguna manera es circular. Al lado derecho de la pantalla, como dándole más sentido a esta idea del análisis circular, hemos encontrado que la teoría fundamentada constructivista puede relacionarse con la idea del análisis temático de Brown y Clark. Estamos en ese ejercicio de explorar. Vemos que estas dos teorías tienen similitudes en cuanto al análisis de los datos y estamos revisando cómo de alguna manera podemos hacer un complemento entre ambas. La idea es que posterior al ejercicio de codificación podamos obtener un reporte de investigación que nos permita identificar, bueno, los significados que se construyen de la protesta, el tipo de repertorios y también qué podemos aportar a la formación de los profesionales en recreación. En este orden de ideas, las categorías que hemos creado, las estamos viendo al lado izquierdo de la pantalla. Tenemos un concepto que es el activismo urbano y de ese derivamos estas categorías con sus componentes. La última categoría, vínculos y encuentros, que está acá en la parte de abajo, es la forma en la que nosotros nos hemos permitido entender la idea de los encuentros efímeros masivos que Ganter y otros desarrollaron para analizar, en este caso, las movilizaciones, creo que es en Chile, no recuerdo ahora, pero ellos cuando hablaban de encuentros efímeros masivos se referían a ciertas actividades de protesta que se hacían en espacios específicos durante corto tiempo. Nosotros pensábamos que ese concepto se quedaba tal vez corto cuando tratábamos de entender el estallido social, porque los espacios de movilización tuvieron un largo aliento, bueno, al menos lo que son un mes y medio, casi 2 meses, y allí se empezaron a gestar otro tipo de situaciones. Por eso, para nosotros, eso estaba más relacionado con el uso y la resignificación de los espacios, cómo se generaban unas políticas de encuentro y unos medios de comunicación alternativos que empezaron a tener mayor representación, digamos así. Esto que están viendo a la derecha son los códigos que hemos venido usando. Los deductivos, que son los que emergieron de la teoría o el activismo urbano, y cómo han venido emergiendo en el análisis unos códigos que no teníamos predefinidos, pero que hemos permitido dejar que fluyan también. O sea, nuestra perspectiva de análisis cualitativo, de nuestro análisis de datos, no es un análisis cerrado, teórico, de lo que son las categorías, sino que también esperamos que emerjan datos de lo que estamos viendo o analizando de nuestro fenómeno, en este caso en Cali. Bueno, y en cuanto a lo que corresponde al trabajo de campo y bueno, esa construcción de los relatos con un sentido etnográfico, la mayoría de estas corresponde a 4 espacios. 3 de ellos son puntos de resistencia, o bueno, que se conocen como puntos de resistencia y los cuales también cambiaron su nombre para que el tiempo, como lo es Loma de la Dignidad, que está Loma de la Cruz, Puerto Resistencia, que es Puerto Rellena, y Portada Resiste, que hace parte de la Puerta del Mar. Este último, Torre de Cali, pues no es un punto de resistencia como tal, sino que, bueno, en la medida que nosotros íbamos construyendo estos relatos a partir de esas categorías y como esas categorías también nos permitían dilucidar cierto tipo de recursos recreativos, pues nos dábamos cuenta que en otros espacios que también eran efímeros, pues había una transformación de significados en estos lugares, habían otras formas de usar la protesta, otro tipo de recursos que, bueno, más adelante iremos explicando, pero que también arrojaban elementos y nuevas ideas sobre lo que queríamos ver. ¿Continúo? Sí. Bueno, profesores, en esto que hemos contado del trabajo de campo y que lo queremos enunciar, digamos, con el rigor, eh, que hace nosotros podernos pensar y ir a los escenarios o a los puntos y contando un poco lo que es la trastienda de la investigación para poder presentar un poco más adelante lo que vamos a hablar sobre los hallazgos. Y perdón si quizás aquí en este momento me voy un poco a la
anécdota, pero creo que la anécdota también, como lo dice Vasco, permite crear conocimiento y es, nos pensábamos cómo entrar en ese momento que estaba tan fuerte, los enfrentamientos, que había tanta desconfianza, que las barricadas no se permitía que la gente entrara, cualquiera podría ser desconocido y hacemos esta articulación con la Universidad al Barrio, de hecho que participan algunos estudiantes de la licenciatura. Entonces, mandamos un correo, Universidad Pal Barrio nos dice, sí, nosotros queremos que ustedes hagan parte de los talleres y nos permiten acercarnos a... ¿Te fuiste, Andrés? Houston, problemas técnicos. ¿Alguien está escuchando a Andrés o no lo escucho yo? No, No, no. continúe, No lo dice, escuchamos. permite acercarnos, continúen, vale. permite acercarnos. Listo. Lo que Andrés estaba contando es que una de las formas que nosotros encontramos para acercarnos al proceso de la investigación en el momento en el que se presentaban tensiones fue articularnos con Universidad Pal Barrio. Andrés nos decía que las tensiones estaban porque los chicos estaban reunidos en los puntos de encuentro, aunque ya los bloqueos de alguna manera se estaban desmovilizando o ya se habían desmovilizado, pero aún así tenían hostigación de, no sabemos si era fuerza pública o personas malintencionadas que llegaban a atacar estos espacios. Fue por eso que pensamos que irnos al espacio en campo, así como a la mansalva, vamos llegando, podría ser algo como que no bien visto, ¿no? Como que sería muy complicado llegar a un lugar cuando la gente está desconfiando de a todo el que es externo. Entonces dijimos, no, es más fácil ver qué se puede hacer para articularse con iniciativas de pronto que están logrando un proceso de legitimación en campo. Universidad Pal Barrio estaba en ese proceso, escribimos un correo, Universidad Pal Barrio nos contesta, y a partir de allí empezamos a hacer como la propuesta de generar taller, ¿no? Un taller que inicialmente tuvo el nombre de Recursos Expresivos de la Movilización Social, luego le cambiamos el nombre a Repertorios Estéticos de la Movilización, o sea, como en el medio de pensar también cómo llegar, empezamos a ver estas posibilidades y siento que esta fue una buena estrategia. Si pensamos en cómo abrir un espacio, hablando etnográficamente, como el portero, digámoslo así, pues creo que Universidad Pal Barrio para nosotros fue ese portero que nos permitió llegar a los espacios tal vez para generar más confianza. Entonces teníamos contactos con las personas en los puntos de resistencia y llegábamos y era mucho más viable que la gente se acercara a escucharnos, ¿sí? Ahora, en inicio esa fue la posibilidad. No siempre hubo mucha gente en los lugares, pero creo que articularnos con esta iniciativa sí nos permitió llegar de una manera tal vez más amable a esos lugares que estaban en tensión. Bueno, lo de la loma. Creo que esa le toca, bueno, no sé. Por aquí estoy, profesor John. Dale, dale. Sí, qué pena, es que como estoy en la universidad, la señal es un poquito dura, y sobre todo con Zoom, pero alcancé a escuchar al profesor y sobre todo con lo que viene planteando en estos puntos de acercamientos que nos permitía Universidad Pal Barrio, tuvimos la oportunidad de acercarnos a la Loma de la Dignidad y creo que fue uno de los talleres que más público o más participantes pudimos hacer. Pensamos una técnica a partir, digamos, de nuestro proceso, nuestro diseño metodológico, que era la banda gráfica, una técnica que permite a la gente o a las personas poder contar, ¿sí? En una serie de momentos los sucesos que estaban viviendo. Entonces, como lo enunciaba, para nosotros era importante poder reconocer cómo la gente estaba protestando y cómo usaban los recursos recreativos en ese momento. Las personas, digamos como lo están viendo en este momento en las imágenes, hacían alusión, sobre todo y de manera fuerte, a la olla comunitaria, sí, pero también, digamos, a los nombres, la forma como se resignificaron los nombres en cada uno de los puntos. Otra la forma de lo que eran las arengas, los encuentros, las batucadas y también, digamos, cómo los CAI se comenzaron a convertir en bibliotecas
que la gente se podía acercar y hacer, digamos, distintas actividades en esa forma. Entonces, aquí comenzamos a entender un poco, algo que vamos a mencionar un poquito más adelante es lo que se va enseñando y se va aprendiendo de la protesta, cómo nos vamos relacionando en esas miradas y también cómo la gente comenzaba a tener procesos organizativos para movilizarse y para estar en los puntos de resistencia. Entonces, digamos que este primer taller nos permitió entender quizás algo que uno podría decir que es tácito, pero de punto a punto van cambiando las formas de protesta o se le da, digamos, más rigor a algunos de las formas de protesta o las categorías que nosotros tenemos o hemos mencionado. Bueno, otra de de esas experiencias que aparecieron y en el trabajo de campo, mientras estuvimos haciendo los talleres ARI en el marco de Universidad para el Barrio, en puntos de resistencia como Portada Resiste, bueno, encontramos que nos sucedió algo y es como que está relacionado con esos ajustes inmediatos que uno realiza cuando está haciendo esos ejercicios, cuando el actor que estábamos buscando o necesitábamos no aparece, pero que sin embargo el grupo también buscaba responder pues a esas invitaciones que hacía Universidad para el Barrio y bueno, fuimos aquí en este espacio, fuimos a buscar a esas personas, no estaban y trabajamos con niños, hicimos un ajuste inmediato, pero sin embargo nos permitió como hacer otro tipo de acercamientos, como mencionaban los docentes anteriormente. Y que aquí hicimos una entrevista, como que Ujú. en medio de ese ejercicio, le, mientras que se estaba haciendo el taller con los niños, entonces nos acercamos a unos jóvenes que habían sido de primera línea, que eran los organizadores también de este lugar, y pudimos hablar con ellos. Entonces, hicimos como un ejercicio de preguntar, era más una conversación informal, aunque en el instrumento que teníamos del taller habían unas preguntas previas, entonces como que lo que hicimos fue usar esas preguntas que teníamos en el instrumento del taller para hablar con los chicos que se encontraban allí. Entonces ese fue el ajuste que también Jason nos estaba contando. Ujú. También durante nuestras visitas a Siloé, en la Comuna 20, bueno, nos dimos cuenta de que necesitábamos como, si bien bueno, cuando hacíamos los talleres hacíamos cosas muy específicas, eh, inmediatamente también teníamos que responder a cómo también ofrecer claridades sobre lo que nosotros consultábamos y también, bueno, la pregunta en general era cómo protestaban las personas y ayudar a recoger todos esos elementos que están ahí a partir de instrumentos de tipo visual, como la caja que se ve ahí, como esos instrumentos que permiten construir esa narrativa con ellos, ir acompañándolos como en ese proceso de diálogo, pues fueron parte de esas experiencias durante la recogida de información en los trabajos en trabajo de campo. Siguiente. Eso, voy a complementar una idea. En el medio de pensar cómo recoger información, Jason diseñó una cajita, ¿sí? Y esa caja permitió que las personas, cuando estábamos en los espacios, como que evocaran más fácilmente el diálogo. Entonces, como que teníamos un recurso visual que ayudaba también a movilizar el diálogo de las personas. Bueno, este tiene que ver con el último encuentro que realizamos, que fue el diálogo sobre las experiencias del estallido social, que fue una actividad que ya en la Universidad del Valle nos encontramos, hicimos todo un ejercicio de convocatoria y lo circulamos por redes y principalmente creo que fue por el WhatsApp y creo que también por el Facebook y era como un espacio de diálogo, lo planteamos de esa manera y esperamos a mirar quién se había interesado en esto. Afortunadamente hubo personas que nos escribieron y a partir de allí empezamos a tomar
como esas ideas. Y por ahí va el ejercicio del diálogo, creo que es este. Voy a hacer más rápido porque sí, creo que lo del tiempo es importante. Bueno, en cuanto a los hallazgos, vamos a mirar. Nosotros estábamos pensando en cómo estas manifestaciones de alguna manera tenían una relación con los recursos que podían ser recreativos o expresivos. Encontramos que las manifestaciones sonoras tuvieron una participación, digamos, significativa. Entonces, el cacerolazo sinfónico fue una de las propuestas que se empezó a construir para acercarse a los espacios y llegar como con arte, ¿no? Entonces, como que ante esas situaciones tensas que habían en los lugares, creo que las arengas, la música, de alguna manera generó que la gente se motivara y estuviera con una disposición distinta a estos espacios. Entonces creo que mediante lo cultural y lo artístico se empezó a generar una transformación. Y en cuanto a los hallazgos de los recursos gráficos y visuales, bueno, encontramos la fotografía también como un recurso de confrontación, partiendo de la idea de que las personas que estaban en esos espacios efímeros buscaban de alguna forma sensibilizar a los transeúntes, a las personas que estaban alrededor, y cómo sensibilizar sobre ese hecho que estaba ocurriendo ahí, ¿no? El porqué de esa manifestación, como en el caso de la fotografía que se ve, que hace parte de una de las manifestaciones que se hizo en la Torre de Cali durante la visita del CIH acá en la ciudad, y parte de estos rostros de las personas también eran pues de las personas que habían desaparecido, y pensarse pues estos recursos sobre la vía, con este material, con estos colores, pues dibujan ya un paisaje distinto dentro de esos espacios a través de los recursos gráficos. Bueno, esta es una idea que de alguna manera también empezamos a observar, y es que dentro de los recursos se empieza a ver mucho la presencia de lo que es las banderas, los escudos y las capuchas. Entonces, para los actores de la movilización, con los que nos tuvimos la oportunidad de hablar, era muy representativo esto. Entonces, como que nos decían como que las personas que asistían a los espacios siempre estaban encapuchados, usaban símbolos patrios, ¿sí? No solo la camisa, sino que la bandera también empezó a tener una representación significativa. Usar la bandera de manera invertida fue también un símbolo de protestar, ¿no? Entonces, como la tomamos por la parte de lo rojo, y lo rojo representaba la sangre también de las personas que habían caído en la protesta. Entonces, fue muy importante este tipo de la bandera, el uso del escudo y también la capucha, ¿no? La capucha, ya sabemos, no es algo nuevo, que se ha venido usando siempre para proteger la identidad de las personas que se manifiestan. Sin embargo, en las protestas del estallido social en Cali, creo que esto toma mucha mayor fuerza debido a que muchos de los jóvenes los desaparecieron, aparecieron muertos en otros lugares. Entonces, como que usar una capucha también era un símbolo de protección. Bueno, en los hallazgos de redes sociales digitales para convocar y movilizar, aquí espero ser claro y mencionar que si bien es cierto, las organizaciones sociales no necesitan de una red social para poderse movilizar, en este paro nacional o en este estallido, como lo quieran mencionar, sí, las redes sociales se convirtió en una herramienta, ¿sí?, clave, ¿sí?, para ayudar a difundir información, y ayudar a difundir esa información. También comenzamos a organizarnos y a tener elementos de decir el día, mencionar la hora, en qué lugar estábamos, ¿cierto? Porque en este momento se comenzó a habilitar o habitar una especie de información falsa por las redes sociales, videos que no eran de ese momento o esa contingencia. Entonces, las redes sociales, digamos, de aquí comenzaron a tomar un papel significativo dentro de las formas de convocar, ¿sí?, de las formas para movilizar y de las formas para la protesta. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando en una reunión de la ONU estaban
hablando sobre Irak y entraron todos, muchos colombianos, por no decir todos, muchos colombianos, a colocar el hashtag de SSO Colombia, ¿sí? Que ayuda por Colombia. Entonces, también fue una forma para hacer un poco más visible la forma de protestar en relación con los hallazgos de las redes sociales. Bueno, una forma de resignificar los espacios que vemos que de alguna manera marcó una tendencia fue grafitear los lugares, ¿no? Entonces, la pintura a través del graffiti sentimos que da un sentido más acorde, ¿no? A las personas que habitaban los lugares en ciertas horas determinadas. En este caso estamos viendo una imagen de la estación, creo que esta es Univalle, ya no recuerdo bien, y cómo los lugares empezaron a ser transformados y la gente tenía una necesidad de marcarlos, ¿no? Entonces, y esas marcas estaban muy relacionadas con las movilizaciones. En ese caso, recuerden ustedes cómo el Puente de la Quinta también tuvo unos grafitis que luego fueron alterados y nuevamente la gente se convocó para volver a dejar ahí una marca, hacer memoria histórica, si lo podríamos llamar de esta manera. Entonces creo que el graffiti fue una de las formas representativas también de marcar los espacios o resignificarlos. Bueno, otro de los elementos que contribuyó a esa resignificación de los espacios y sus usos corresponden a entender que durante los espacios de protesta también habían otros elementos como la olla comunitaria que tenían un sentido del cuidado del otro y que, bueno, parte de nuestro ejercicio investigativo nos sirvió como a entender de cómo este espacio posibilita la capacidad de vincular a los demás, también de incluso reconciliar. Esto nos pasaba también cuando íbamos a otros espacios y encontramos que cuando las personas estaban reunidas en la olla, pues a veces incluso habían, pues, aparte de esos vínculos que habían, también como un cambio de roles, las personas, todo el mundo participaba en la elaboración de los alimentos, no siempre se ponía la mujer a colocar, a cocinar, o sea, esto ya cambia otras ideas, las personas también compartían en ese momento, era como un momento de descanso y también de reflexión y de reconocerse los unos a los otros. Bueno, aquí en lo que hemos hablado quizás transversalmente, lo que se enseña y se aprende en la protesta, eh, pueden ver una imagen que considero es muy diciente y también un texto que igual sugiere mucho, algo que nosotros hemos llamado tácticas organizativas y de cuidado. Eh, para no redundar en la idea, me voy a permitir leer este pequeño párrafo. Entonces abro comillas, dice: por mi parte ya tenía una ruta de escape para correr en cualquier caso. Sí, con mis hermanos había acordado un punto de encuentro. Teníamos el celular bien cargado, minutos y datos. Además, llevamos agua con bicarbonato y una camisa de más. Cómo la gente, cómo los protestantes comenzaban a organizarse, a hacer, digamos, diferentes rutas, a comenzar a compartir, a diseñar, ¿sí? E impulsar, digamos, algunas acciones pensando en lo que es los aprendizajes, de lo que se enseña y se aprende en la protesta. Bueno, listo. Estas ya son como las reflexiones del proceso, ya estamos cerrando y vamos a ir mirando. La primera tiene que ver con que nosotros pensamos que la dimensión recreativa ocupa un lugar importante en la comprensión de las nuevas formas de resistencia juvenil. O sea, todos los aspectos que hemos venido mencionando tienen que ver con cómo la dimensión recreativa vincula unos procesos de creación y de diseño de recursos recreativos de la protesta. También encontramos que hay una transición de las formas de protestar, o sea, como que es clave comprender cómo en estos recursos vemos un cambio de los actos vandálicos y destrucción del espacio público a una riqueza cultural, artística, organizativa y tecnológica, donde está la creación colectiva. Este proceso también nos ha permitido entender que la protesta tiene algo de educativo, que es lo que estaba planteando Andrés. Entonces, como que por un lado está cómo nosotros hemos explorado técnicas de recolección de información, de diseños metodológicos para enriquecer nuestros procesos de acercarnos al campo, o sea, los relatos, los talleres,
ejercicios de análisis de datos con software como Atlas TI, o explorar diseños como etnografía o teoría fundamentada. Por el otro lado está cómo vemos que la protesta genera una posibilidad de generar tácticas organizativas y de cuidado que son emergentes, en este caso en el marco de un estallido social. Para nosotros lo educativo no es otra cosa que la presencia y la creación de recursos organizativos, afectivos y tecnológicos que las personas que se manifiestan ponen en práctica para participar de la protesta. Estos recursos recreativos para nosotros retoman discursos y prácticas tradicionales y se le asigna otro significado, ¿no? O sea, hay unos papeles, ya sabemos, de denuncia, de burla o de impugnación en la creación y el diseño de estos recursos. Por eso están dotados de un eros, están cargados de rabia, de dolor, de imaginación, de indignación. Pero asimismo están configurando poéticas de encontrarse, estéticas y políticas educativas. Y eso fue todo. Bueno, muchísimas gracias. Mi propuesta, si están de acuerdo, es que por cuestiones de tiempo dejemos las preguntas para el final. No sé si alguien tiene una opinión contraria y que se presente ahora la exposición de Lorena Marín. Sí, me parece que podemos dejar para el final para poder que Lorena tenga la tranquilidad y el espacio de hacer su presentación. No hay problema. Perfecto, Lorena, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Perfecto, dale, el espacio es tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Ya me pude conectar con la cámara. Antes estaba en un momento, en una indisposición de la cámara. Bueno, muchas gracias al grupo de Andrés, John y Jason por la presentación que nos acaban de hacer. Realmente es muy conveniente que la hayan hecho antes porque pues sí brinda un panorama importante para pues como el contexto que compete pues este artículo que yo escribí el año pasado. Yo creo que no me voy a demorar tanto, por lo que solamente es un equipo de una persona y porque, bueno, no es un proceso investigativo de ese calibre. Me alegra mucho escucharles y ojalá podamos hacer las alianzas respectivas para seguir investigando este tema del estallido social. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla para comentarles algunas cuestiones. Ahí están viendo la presentación. Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, esperen, voy a poner el celular en silencio. Listo. Bueno, si escuchan algún ladrido es porque estoy en una casa donde hay un perro y bueno, son cosas que no se pueden controlar del todo. Entonces, bueno, el título de esta presentación es el título del artículo que fue publicado en la revista Chasqui en el volumen 148 que salió el 21 de diciembre del año pasado. Se llama Pistas metodológicas para sistematizar las acciones colectivas en el marco del paro nacional en el periodo de abril-junio de 2021 en Cali, Colombia. Primero voy a hacer como una suerte de contexto sobre la producción intelectual, que me parece que es algo interesante y sobre todo porque en este escenario de compartir en el grupo de investigación de educación popular, me parece que esas son las cosas que nos interesan también, reconocer de dónde es que surgen estas ideas, en qué momento nos encontramos, por qué escribimos artículos también, bueno, como toda esa coyuntura. Y bueno, decir que, bueno, el asunto es que yo ya tenía que escribir un artículo. Este es mi primer artículo que publico, que intento publicar. Y lo hice un poco con la obligación que me puso la asignación de horas de mi contrato como docente ocasional, que teníamos el profesor Johnny y yo. Aproveché esto. Y justamente vi una convocatoria de la revista Chasqui, que es de Ecuador, una convocatoria sobre acción colectiva. Se llamaba el subsuelo de lo político, sustratos sociales, culturales, comunicacionales y tecnológicos de la acción colectiva en el siglo XXI. Entonces yo recuerdo
que en ese momento dije, bueno, quizás es el momento de sacar, entre comillas, la espectrónica, que es la tesis de maestría en educación popular, de ese contexto de la tesis, de ese contexto de emergencia, y quizás hacer otro proceso de sistematización de acciones colectivas. Yo más adelante voy a hablar de la espectrónica, pero yo siento que no todo el mundo conoce qué es eso y tiene un nombre raro, entonces es importante mencionar en estos momentos de qué se trata. Es una iniciativa informal, o sea, es una investigación colectiva informal, colaborativa, que surgió entre varios procesos, varios colectivos de comunicación alternativa de acá de Cali, uno de los cuales yo hacía parte, digamos, ahí estuvimos intentando como trabajar para ver un poco cómo mejorar o cómo identificar cuáles eran nuestros aciertos y nuestras fallas o nuestros fracasos a la hora de hacer acciones en la calle. Y de diferentes reivindicaciones. Esto sucede en el 2011 más o menos, y luego cuando yo entro a la maestría, que es en el año 2015, me interesaba mucho la cartografía social, la poligrafía social, los mapeos colectivos, que también era como lo que hacíamos en el colectivo en el que yo estaba. Me interesaba muchísimo ese tema, pero finalmente cuando ya entramos como a conocer las líneas de investigación, me interesó mucho la de subjetividades emergentes, y me di cuenta que esto que habíamos hecho era algo interesante, era como una producción de conocimiento colectivo desde los mismos procesos, y en ese sentido, pues me pareció que podía ser una buena oportunidad para tornarlo como un objeto de investigación. Bueno, ese es un poco el contexto. La espectrónica es un levantamiento de acción colectiva. En ese momento no lo habíamos denominado acción colectiva y la discusión nunca fue una discusión conceptual, ¿sí? No era como qué han dicho los personajes y quiénes hablan de estas formas asociativas, sino que nosotros simplemente estábamos interesados en las propias formas colectivas de juntanzas, y le poníamos nombres y tratamos como de establecer unas categorías, unos parámetros. Bueno, también yo soy pues antropóloga, y otros colectivos también tenían otras formaciones disciplinares, entonces digamos que nutrimos esta iniciativa como de levantamiento de nuestras acciones o del tipo de distintas acciones y distintos repertorios que tuvimos durante una época. Entonces, bueno, esa es un poco la espectrónica, es una sistematización de experiencias, de acciones colectivas. Y bueno, entonces la idea era como sacarlo de ese contexto, porque como fue una sistematización de ese proceso, entonces la idea era como implementarlo en otro ámbito, ¿sí? Muchas ideas tuve sobre el tema de cómo hacer esta sistematización en el marco de la enseñanza. Bueno, tuve como muchas ideas. Ese era un poco el objetivo del artículo que yo tenía. Pero finalmente pasó el tiempo. Yo creo que estuve como en pausa. En pausa quiere decir como incluso pasmada, porque pues tenía un volumen de trabajo grande siendo hora cátedra, estando en ICESI, en Univalle, con una investigación acá, con una investigación allá. Realmente no tenía mucho tiempo como de empezar a escribir, hasta que ya se vino el deadline, el momento de entregar el artículo, y cerraba más o menos el 30 de abril, si mal no recuerdo, y pues como ya había ocurrido todo el tema del estallido social, yo tuve como la necesidad de cambiar a última hora un poco el contexto, ¿sí? Como que eso fue como muy arriesgado. Eso implicó que, bueno, eso tuvo como muchas implicaciones, como esta osadía de cambiar de contexto de esa forma, pero también me pareció importante, me parecía interesante. Bueno, esto es un poco como de algunos asuntos de los que hablo antes de entrar al tema como de la acción colectiva. Lo que yo empecé a hacer fue como una suerte de contexto del estallido social, tratando como de establecer como, bueno, cuáles son las temáticas que me interesan, qué es lo que me parece importante para este contexto, y luego sí tratar como de orientar los hallazgos de la espectrónica, cómo funcionaba ya en términos metodológicos, para proponerlos para sistematizar acciones colectivas emergentes en el paro.
Yo no hice una investigación de campo, mi artículo no era un artículo pues como que tengo un marco teórico, tengo una metodología, tengo una hipótesis, no tenía ese tipo de estructura. Yo hice más bien un ensayo y digamos que tenía como como un enfoque un poco más exploratorio, ¿sí? Es más bien como para implementarlas, no las implementé. Sin embargo, cabe resaltar que yo sí participé activamente en el paro con varios colectivos, yo he hecho parte de colectivos de radio, yo también estuve en la Universidad Pal Barrio, estuve como en varios puntos de resistencia, incluso había como varias personas pues de diferentes universidades que estaban interesados en hacer como una cartografía que se parecía un poco a lo que yo tenía como en mente, pero nunca lo propuse como de manera tan específica y digamos que no tenía esos insumos para ponerlos en mi artículo, entonces yo no tuve como este tipo de aproximaciones. Esto es importante porque pues sería una siguiente etapa, ¿sí? Sería como lo que sigue, pero en este caso yo lo que quería era como sacar un poco la espectrónica, ponerla en contexto del paro y ver qué podría pasar allí. Bueno, para la convocatoria del subsuelo de lo político, pues el subsuelo de lo político es un concepto que nos obligaban a usar, y debo decir, nos obligaban porque era pues un requisito para poder publicar en esa convocatoria. Es un concepto de Tapia, Luis Fernando, Luis, y pues pude acercarme a este concepto, me pareció interesante porque el tema del subsuelo de lo político es un poco donde se están generando todas estas acciones, todas estas resistencias, si se quiere, y más bien como en el suelo de lo político o como en la parte superior estaría como esta topografía de instituciones que ordenan la vida social, donde estaría como los discursos y las prácticas del deber ser, donde también se enarbolan algunas, como lo diría ya no Tapia, sino Quintana, Laura Quintana, algunas ficciones meritocráticas de igualdad de oportunidades, entonces todos ante la ley somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, el que no quiere es porque, el que no quiere es, no, el que no avanza es porque no quiere, y bueno, ese tipo de cosas. Ahí está también el tema de la normalidad que tanto se estaba como procurando en términos del estallido social, volver a la normalidad, volver al antes. Mientras que el antes justamente es como las razones o esa normalidad es como la que abona las fracturas, pues como que generan luego las inconformidades, pues como el estallido en general. Entonces, lo que encontraba con este concepto de subsuelo de lo político es que arriba, digamos en esta parte pues como del suelo, de la vida ordenada, estaría también la ciudadanía de bien, que también tenía la consigna de los buenos somos más, y hay una mezcla ahí de poderes un poco como entre administración local, entre fuerzas policiales, entre grupos organizados paramilitares, bueno, hay como una mezcla bien como una imbricación ahí como que se va formando acá en la ciudad de Cali, bueno, en todo Colombia, pero digamos que eso se ve mucho acá. Y que, entre otras cosas, lo que está abajo, lo que el subsuelo de lo político, que es un poco como la sombrilla para entender estas acciones colectivas, es que allí están lo que también Laura Quintana, en este caso es Marina Garcés, una filósofa, nombra vidas residuales, que es justamente como toda no sé, como las consecuencias de, pues como de las desigualdades suelo o pues encima del subsuelo de lo político estaría como esa inconformidad ante este ruido ensordecedor del desorden, de todo el vandalismo, de todas estas cosas. Y lo que me pareció interesante como en esa primera parte, que es el contexto del estallido social o como el epicentro del estallido en Cali, es esta suerte de borradura de las resistencias o del subsuelo de lo político, ¿no? Yo le puse borradura de las resistencias porque efectivamente, ay, pucha, perdón,
Porque efectivamente, digamos, ahorita que mencionaban el tema del paro del 2019, esta imagen que está acá abajo muy chiquitica es como es la policía borrando un mural de un rostro de una de las chicas que fue asesinada en las jornadas de protesta, que fueron varias jornadas, pero hubo como varios asesinatos y bueno, entonces en ese CAI se borraron los rostros, y esa práctica de borrar los rostros o de borrar los murales, que todavía lo seguimos viendo, un poco esta práctica como de por encima está como la normalidad con las pinturas grises, volver otra vez a recuperar la Cali. Incluso a mí esto me hace pensar como en investigaciones anteriores que yo había tenido sobre la Cali cívica, sobre el tipo de mitos de una Cali como volver al pasado, volver como a un estado puro de las cosas, que es una postura muy extraña. Y todo este ruido, que es un ruido de murales, un ruido de colores, de bullas, de arengas, de músicas, etcétera, pues como que se quiere como recuperar otra vez esos tonos más grises, más neutros. Por ahí salió el tema de la borradura de las resistencias, pero también Rita Segato me ayudó a pensar la pedagogía del silenciamiento, cuando ella está hablando en su libro sobre las pedagogías de la crueldad, y también como la capacidad o como estas prácticas o el mandato de violencia o ciertos sujetos que se posan por encima o como que establecen su poderío a través de unas prácticas de violencia extremas, que esto también Membe lo llamaría como la necropolítica. Entonces hay varias borraduras, ¿sí? Sobre los cuerpos. Acá pongo los cuerpos colectivos, y pongo cuerpos colectivos porque también es una idea de Quintana, de Laura Quintana, que le interesa mucho lo que puede un cuerpo. Es una discusión filosófica, pero se inserta un poco como en esta vida pública, social de el tiempo de la pandemia, y cómo un poco nos inmunizamos, que es otro concepto que ella tiene que es muy interesante, la inmunidad o la incapacidad de sentir empatía o sentir como ganas de salir a la calle o de juntarse con otras. Esos cuerpos colectivos serían justamente estas posibilidades de ser más que uno, de abanderar voces colectivas, demandas colectivas. Y ahí también vemos estas pedagogías del silenciamiento: homicidios ejemplarizantes, torturas, desapariciones, violaciones, etcétera, ¿no? Que vimos mucho pues en el contexto de este estallido social. Aquí pues yo he puesto algunas prácticas y narrativas subalternas que justamente son mencionadas por los compañeros en la presentación anterior. No puse todas las que están allí, pero algunas de estas me llamaron mucho la atención, pero yo me concentré pues sobre todo como aquí en esto de los murales y los cuerpos colectivos. También me parecía muy interesante como esto de las prácticas de resignificación, bueno, las bibliotecas comunitarias, cómo se convierte un CAI en una biblioteca, las ollas comunitarias también, como lo decía el compañero Jason, de espacios de cuidado, cómo se alimenta una horda de gente con rabia. Los huertos también, o sea, como de qué están hablando estas prácticas, qué narrativas podemos encontrar allí de resistencia, también como frente a la ciudad, ¿no? Como frente al tema de los alimentos, la soberanía alimentaria, etc. Esto y otras cosas más están en el capítulo del contexto, y quiero decir que cuando yo estaba escribiendo el artículo, yo me di cuenta que en realidad lo que a mí me interesaba era escribir esto, pero luego tenía que meter el tema de la acción colectiva. Eso también me sucedió, y eso es importante decirlo porque pues de todas formas tenía que escribir el artículo, pero yo me vi abocada a escribir o a organizar las ideas, y también tenía que ver con las conversaciones que tenía con mis amigas, amigos, que estaban en diferentes puntos también. Y bueno, finalmente tuve que incluir como la parte de la acción colectiva, y lo hice a la manera también como de pistas. Bueno, aquí en términos de la acción colectiva desde la educación popular, pues es importante, retorno al tema de la tesis de maestría, y es que en realidad yo llegué a la acción colectiva de una forma muy, pues a través de la educación popular. Fue a través justamente de la lectura de un libro de Alfonso Torres, cuando encuentro que lo que ellos querían, él y su grupo de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, era como rastrear la emergencia de conocimientos desde los mismos procesos, ¿sí? Como
la dimensión educativa o la dimensión, pues sí, como de la educación popular desde los procesos. Es desde allí que yo entro y ellos han hecho pues todo un rastreo de estado del arte de acción colectiva. A mí me interesa y siento que cuando llegué como al tema, al concepto de acción colectiva, pues efectivamente nosotros estábamos hablando de eso, pero en ningún momento a mí me ha interesado dar una discusión como digamos de tipo estudios políticos, si se quiere, como de ese concepto. Esa sería como una limitación importante a la hora de uno saber como, bueno, como a qué tipo de documento me enfrento y también como cuáles son los alcances. Creo que eso es súper importante. Yo cogí a varias personas, de hecho tuve que hacer como unas retroalimentaciones en esta parte, sacar, bueno, mejor dicho, tuve que organizar, filtrar, eliminar muchas referencias. Al final me vi como en la obligación de coger un montón de autores sobre acción colectiva, luego los terminé sacando y me concentré nuevamente como en lo que me interesaba, que era justamente acción colectiva y conocimiento emancipatorio, es decir, qué nos dicen las acciones colectivas sobre el mundo en el que estamos, sobre cómo han cambiado los movimientos sociales, pero no solamente como desde una mirada externa que analiza o que quiere como comprobar efectivamente si este concepto se amolda o no a la realidad, sino más bien como qué es lo emergente, y por eso creo que esto de la teoría fundada es muy importante para la sistematización de experiencias, que es un poco el lugar metodológico desde el que yo me he parado históricamente para ver las acciones colectivas. Bueno, ahí están como tres autores, bueno, cuatro o tres grupos. Primero está como, no lo hice como en orden de importancia, en orden jerárquico, sino que era como algunas ideas que yo tenía en esta parte de acción colectiva en el artículo. Con Ricardo Delgado me interesaba esto de la acción colectiva y conocimiento emancipatorio. Él tiene esta idea o sea, él retoma Boaventura de Sousa Santos y retoma esto de la sociología de las ausencias, ¿cierto? Como hacer que emerjan conocimientos que han sido silenciados, y entonces empieza como a coger pues como eje por eje y trata como de plantear cómo sería estos aportes o esta emergencia de conocimientos desde allí. Y bueno, también está como de las prácticas sociales, son prácticas de conocimiento. Esta idea también me parece muy interesante. También la trabajan Torres y luego Daisy Barragán y Alfonso Torres también lo trabajan en otro artículo. También Delgado se concentra en los lenguajes, las narrativas, los imaginarios inéditos de los problemas y soluciones sociales. Esto es un poco lo que podríamos incluir un poco como en la dimensión identitaria. Un poco también se puede ver esto en los repertorios de acción, pero él lo separa así, como lenguajes, narrativas, imaginarios inéditos de problemas y soluciones, y por otro lado está las nuevas territorialidades y temporalidades, es decir, esto cómo nos puede ayudar a entender el tipo de acciones colectivas emergentes en tiempos de mucho activismo en redes. Por ejemplo, muchos colectivos que emergieron, uno de ellos era la Brigada de Comunicación de Univalle, que estaban haciendo un trabajo de seguimiento muy importante con respecto a las fake news. Entonces, ¿cómo uno analiza un territorio que se desterritorializa, por así decirlo? ¿Cómo podemos aportar nuevas miradas para ver como dimensiones que antes estaban un poco más aplanadas? Y creo que ese es un poco el objetivo que a mí me interesa de estos abordajes, es como cuáles son las miradas para ver estas dimensiones complejas sociales que a veces están como demasiado enredadas y entonces no pueden estar como con una perspectiva que parcele las cosas tanto. Incluso pues es una cosa paradójica porque pues yo planteo algunas dimensiones de análisis, entonces pues sí parcelan, pero de algún modo pues sí hay una importancia como de cruzar los conocimientos, como les voy a mostrar más adelante. Bueno, ahí está Melucci, que tiene esto de las agencias de significación colectiva, y es decir, como que allí en las acciones colectivas se fundan a través justamente de este pegamento que sería la solidaridad, un nosotros, que también es o sea, justamente permite entender cómo se establecen las identidades colectivas, cómo nos nombramos, y también están los marcos interpretativos de ese conflicto que justifica y legitima esa acción, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos cuál sería nuestro pliego de peticiones o nosotros por qué estamos marchando? Que fue una cosa que empezó a suceder muchísimo
en los puntos de resistencia había como muchas capas de reivindicaciones, estaban como los más, por así decirlo, entre comillas, desposeídos, pero si subimos empezamos a ver un montón de precariedades de distintas capas sociales, y entonces cómo se multiplican un poco estos marcos interpretativos, cómo esto empieza como a brotar en este contexto del estallido social. Y bueno, también está como este asunto que menciona Melucci, mencionan otros autores, estas acciones colectivas producen unas ciertas fisuras o rupturas en el poder, como que cambian un poco el imaginario justamente, no sé, como reconfigurar los deseos y reconfigurar lo que ahorita había llamado como los cuerpos colectivos, o generar dimensiones afectivas que en vez de inmunizar a la gente, la sacan de su lugar cómodo, a ver, esto que tiene que ver conmigo también. Y bueno, hay muchos asuntos allí que son muy interesantes, pero pues yo voy a continuar para cuando haya otra discusión sobre acción colectiva quizás. Y bueno, Barragán y Torres, que son un grupo de investigación en nueva enseñanza de las ciencias sociales de la Universidad Pedagógica, que son mis grandes referentes porque además están en la educación popular. Delgado, si bien habla de educación popular, está un poco más en el terreno de la sociología, lo cual no está mal, pero Torres es un poco más cercano, y yo sentía que al leerlo, como que entendía muy bien por dónde había caminado una iniciativa como la espectrónica. Barragán y Torres tienen como una suerte de dimensiones de análisis de las acciones colectivas, que ahorita las voy a nombrar, pero tenía esta cita que me parecía importante del artículo, pues como recogiendo un poco lo que yo había sacado de estos autores, y es que ellos están interesados más que en utilizar categorías, como que hay que bajarlas un poco a la realidad, era cómo emergen y perduran los procesos organizativos, ¿sí? Cómo hace un proceso que brota y vuelve y se apaga, ¿cierto? Y luego vuelve a brotar, ¿por qué razón, no? La identidad organizacional es nosotros que se nombra, la construcción del tejido social, los vínculos comunitarios y el tejido asociativo, los procesos formativos y pedagógicos, ¿no? Como, no sé, la gente de la primera línea se va formando, cómo se van formando las personas mientras participan en las ollas comunitarias, mientras participan en los procesos de recreación, de juegos, toda la dimensión lúdica de estos puntos de resistencia. Hay una dimensión pedagógica, además está lo de la universidad a la calle, o universidad para el barrio, como también se llamó en el anterior paro. Las subjetividades sociales y los nuevos sentidos políticos que agencian estas experiencias asociativas. Ellos tienen un interés muy grande sobre la dimensión subjetiva, sobre la capacidad de reconfigurar nuevas luchas, nuevos sujetos políticos. Ahí hay como un interés muy grande de estos autores, y a mí me parecía como que esto me gustaba bastante. Yo lo que hice fue como enmarcar, porque tocaba como organizar el artículo así de esa manera, pero digamos que yo entiendo que un artículo no abarca toda la complejidad que hay detrás como de una mirada, pues como la que yo estoy planteando. Pero bueno, eso es como otra discusión también sobre los procesos de investigación. Y bueno, para pasar al tema de la espectrónica, como les había contado al inicio, la espectrónica es un proceso de sistematización de acciones colectivas nacida desde una iniciativa por fuera de la universidad, de manera informal, amigos, amigas, diciendo, lo voy a decir de manera coloquial, la estamos embarrando, muchachos, haciendo las cosas acá, nadie nos está escuchando, esto es un proceso comunicativo, acá hay radio, acá hay algo que se llama el trancón informativo, toda esta cosa, pero se están perdiendo, no nos están escuchando, estamos siendo muy ruidosos, etcétera. Había como una capacidad de diagnóstico, una necesidad diagnóstica, y empezó pues todo este tema que viene mucho desde las cartografías sociales, los mapeos colectivos, es nuestra inspiración un poco de este tipo de colectivos. Y bueno, eso pasó en ese momento, en el 2011, más o menos, y luego
bueno, yo le pongo como que tiene dos fases. La primera fase es cuando nace y se empieza a implementar. De esa implementación salió incluso un gran mapeo, una página web que tenía unos iconos para identificar las reivindicaciones o las necesidades, por qué estamos aquí, por qué salimos, ¿no? La reivindicación de la bicicleta, el espacio público, el tema feminista, o sea, muchas reivindicaciones allí. Estaban los actores, ¿qué tipo de actores hay? Hay colectivos, pero también hay individuos, no hay como una fuerza, como no siempre se presentaban como los colectivos, sino que a veces lo que había era como solidaridades y como se asumían roles que no necesariamente correspondían con el rol que tú tenías dentro de un colectivo, entonces era como una cosa supremamente emergente y muy rica de ver. Y también estaban lo que en ese momento llamamos repertorios de acción, sin necesidad de haber referido a la acción colectiva. Entonces allí era donde pusimos lo de plantones, lo de las trancones informativos. Bueno, esto es todo lo que está en la tesis de maestría y que fue sistematizado. Entonces, bueno, la fase 2 de este proceso es justamente cuando yo entro a la maestría y digo, bueno, puede ser que esto sí tenga que ver con la línea de educación popular y subjetividades emergentes, porque como un grupo de gente empieza a sistematizar, ¿no? Yo no conocía la sistematización de experiencias y en ese momento me di cuenta que la espectrónica, esto el nombre se lo puso un amigo, por espectro de acción colectiva, tenía pues una poética de las acciones que emergen y desaparecen, pero dejan como una suerte de ecos, porque pues siempre ha habido como unos brotes asociativos en ciertos momentos, pues como ciertas reivindicaciones. Y entonces, bueno, yo le hice una sistematización de experiencias a esa sistematización y a través del modelo del grupo de investigación en educación popular, sí, que tiene las 3 fases, y pues me propuse potenciar la espectrónica. ¿Cómo la potencié o cómo propuse hacer eso? En primer lugar está esta matriz, que es una matriz que se llama matriz de espectro de acción colectiva, y es donde yo recojo todas las dimensiones que menciona Barragán y Torres. Las dimensiones son las siguientes. Lo que hacen ellos es que recogen todo lo que ellos han leído, ¿no? Pues a Tarrow, hay varios, hay Tilly, bueno, están como muchos autores allí recogidos, pero también desde la experiencia de campo que ellos han tenido, entonces empiezan a enumerar, ¿sí? Empiezan a recogerlo, a sistematizarlo, y entonces las dimensiones que ellos identifican son las siguientes. La existencia de elementos estructurales del contexto y conflictos que generan una dinámica asociativa, ¿cierto? Como que esa sería como la dimensión del problema. Los diversos tipos de actores y posiciones, los cambios sociales que se generan, aunque no sean siempre concebidos como revolucionarios, ¿sí? Microoscilaciones de la experiencia, las campañas, agendas y programas, los repertorios de protesta, las redes y formas de organización y comunicación, las temporalidades de la lucha, incubación, consolidación, institucionalización, la formación de la identidad política, los cambios en la cultura política. Estas eran como las dimensiones de ellos, pero entonces lo que yo hice fue como hacer una remezcla con lo que nosotros habíamos hecho en el 2011, que teníamos algunos ejes que nos parecía importante para hacer este levantamiento. Pero este sistema, esta matriz, no es solamente un levantamiento, sino que es como la capacidad de cruzar la información, como les decía ahora, ¿no? Estamos porcionando la realidad porque hay que organizarla, por supuesto, es necesario, pero luego esto funciona como una suerte de matriz histórica, es decir, como aquí están las variables en esta columna, ¿sí? Bueno, esta es la explicación de las variables, pero digamos aquí le puse 23A, 24A, ¿no? Como se empezó, como se han nombrado los días en la protesta, y así sucesivamente. Uno empieza como a hacer una línea de tiempo. Esto es una línea de tiempo, pero con unas dimensiones específicas. Entonces, en la medida en que se va llenando, ¿no? Entonces, la fecha, el lugar, el evento, ¿no? Es una jornada específica, es un plantón, es una marcha de tal lugar a tal lugar, es la construcción de una huerta. Bueno, ¿qué tipo de evento es? Los actores y roles, ¿sí? Y ahí pues está como el tema de que no se trata de una categoría analítica, o sea, es decir, si hay una emergencia de actores, de sujetos que emergen como el tema de la primera línea,
están los brigadistas de salud, está toda la gente de comunicación, pero hay personas que no son necesariamente ese tipo de sujeto político, pero que necesitamos escuchar sus voces y ver cómo es su involucramiento en estos procesos. Están también las reivindicaciones, ¿sí? Las banderas, los repertorios de lucha, ¿no? Que yo siento que eso es algo muy interesante, como ver cómo emergen nuevos repertorios, que era un poco lo que estaban comentando los compañeros ahora en la otra presentación, cómo emergen nuevos repertorios de protesta, mucho más performáticos también, las redes de comunicación a través de las cuales no solamente se hace un seguimiento, también está como todo el tema de los en vivos, que es una cosa impresionante que empezó a ocurrir en este estallido social, como participábamos desde nuestras casas viendo la protesta en tal lugar, incluso en vivos de asesinatos y cosas pues muy, muy duras. Pero también como a nivel de las redes de comunicación no se trata solamente de eso, es una dimensión realmente muy compleja porque están todas las solidaridades de recolectas internacionales, mucha gente aportó dineros a las ollas comunitarias, ¿no? Entonces, como que estas redes de solidaridad mediadas a través digamos, de diferentes redes sociales, pues también es muy importante. También está como el tema de las violaciones a los derechos humanos, cómo podríamos entender quiénes han sido objeto de brutalidad policial, persecuciones, muchos casos. Yo tengo el caso de una amiga que fue amenazada, muchas, digamos, algo que ahorita llamaré atmósfera afectiva, porque es una dimensión de un enfoque que me parece muy importante, porque la dimensión afectiva no es simplemente como una cuestión emocional, que es justamente como de la dimensión individual, sino que la dimensión afectiva es una dimensión de un contacto que justamente nos jala a ser un cuerpo colectivo o a decidir replegarse, ¿sí? Porque por más de que sean decisiones estudiadas, muchas están basadas en justamente algunos afectos políticos, ¿sí? Como el miedo, como la rabia. Y es justamente uno de los puntos a donde me gustaría llegar si yo continuara con este tema, porque pues es un tema que se abrió, pero pues me gustaría caminar hacia allá de la mano de un texto que publicó Laura Quintana que se llama Rabia, Inmunidad, Afectos, violencia e inmunidad, y es sobre el tema de la pandemia, pero también es como los afectos políticos, tiene una perspectiva muy interesante para entender lo que ha pasado también en términos de estas borraduras, ¿no? Y como estas polarizaciones que tenemos actualmente. Bueno, estarían como la solidaridad de las redes de apoyo, que lo mezclé un poco con el tema de las redes de comunicación, pero sí había muchos tipos de redes. Recuerdo mucho participar yo participé como en recolecta de dineros, también en compra de mercados, llevar mercados a otras personas, realizar como diferentes piezas gráficas, hacer piezas sonoras, ¿no? Como que uno empieza como a asumir roles que uno no tenía y a tratar de aportar como el granito de arena desde donde esté, porque justamente el miedo, el pánico, junto con la inmunidad, pues dan una mezcla nefasta de movilización. Y no para decir que hay que movilizarse todos, pero sí es como la capacidad que tenemos como de no sucumbir ante toda esta atmósfera de fake news, de el helicóptero todo el tiempo encima de nosotros, sí, como que pasamos muchas noches en ascuas pensando como qué estaría pasando, y todo el tema de la censura, que también es muy importante, estos bloqueadores de señal, para evitar justamente las transmisiones. Bueno, había como muchos intereses en tratar como de mapear que estas sucediendo a nivel de la libertad. Se estaba contando, Valle, de varias carreras en el punto de Meléndez, que me parecía muy importante. Era como el 28 de mayo es un día muy duro, de muchos muertos en ese punto y de mucha desmoralización, ¿sí? Es un punto en el que todas las energías caen
y por eso me parecía importante hacer como un pequeño ejercicio de mapeo con ellas, pero nada de esto está en el artículo, porque no pedí autorización y no fue como una investigación más como consciente, sino que fue como aportemos estas herramientas para intentar un poco recoger como toda la atmósfera que circula en esos tiempos. Esto me parecía importante. Retos es, encuentro muchos retos, digamos que uno podría añadirle como muchas más dimensiones o quizás recortar estas dimensiones, dejarlas a algunas específicas que engloben otras, que yo siento que eso puede pasar. Pero lo que me parece importante, dentro de otras cosas, es lo que le estaba diciendo, que uno puede como trazar una cronología del paro que tenga como una capacidad de, o que aglutine la experiencia, que es como un poco el objetivo de la sistematización de experiencias, es que allí, en esa forma, en ese sistema de anotación colectivo, podríamos ir identificando puntos fuertes, puntos débiles, sí, como podría fortalecer mucho los procesos organizativos y sobre todo pues el tema del conocimiento emergente o desde las bases, que sería como la construcción de una memoria histórica, pues que para un futuro será pues fundamental. Y entonces uno le puede hacer lecturas como sintagmáticas y paradigmáticas y en un punto además, o simplemente empezar a coger como las redes de comunicación, qué está pasando a lo largo de todos estos días. Eso fue algo que no emergió en este contexto del artículo. Esto es algo que sale de la espectrónica del 2011, solo que aquí le agregué unas dimensiones más que no teníamos en ese momento, porque son inéditas del contexto. Este es uno de los aportes como de esa sistematización de acciones colectivas que era la espectrónica. Una de las potenciaciones es que pues cuando yo estaba haciendo la maestría tocó como implementar más talleres para ver qué más podíamos hacer. El otro aporte es en términos de la fase de interpretación, que es una de las fases de la sistematización de experiencias, y es cuando pues ya se encuentran los núcleos temáticos, que se le hace pues toda la relectura extensiva, intensiva, comparativa, bueno, todo esto a la experiencia, a todo lo que está en la unidad hermenéutica, que es como todas las voces, todos los registros fotográficos, todos los chats, porque yo utilizaba mucho el registro de los chats para, la arqueología de los chats para identificar como la emergencia de un momento o como en qué momento pensamos que esto es un problema por el cual hay que salir, ¿no? A tal chica le hicieron algo en la calle o tuvo un abuso y entonces esto pues justamente congrega a las personas, o tal persona fue atropellada que estaba en bicicleta y bueno. Lo que sucede aquí es que esa forma de sacar la información o como de reunir la información del núcleo temático es como para un grupo de sistematizadores de experiencias, pero como a mí me interesaba cómo esto podría ser una herramienta colectiva, colaborativa, sí, como que tienen varias formas de nombrarse. Y entonces, ¿qué tiene de importante esto? Es una herramienta comunicativa que sintetiza la información, la jerarquiza, como haría una infografía, pero sobre todo como que sirve pedagógicamente o sirve como para que sigamos haciendo investigación. Es decir, hacemos este relatograma, este es un núcleo temático de la tesis de maestría, y al socializarla seguimos hablando de esto, cómo estas metáforas visuales, que esta es una idea de, por ejemplo, acá está el rizoma de Deleuze y Guattari, que era una idea que habíamos estado explorando en esa época, cómo esto nos sigue permitiendo hablar de lo que nos pasa, ¿sí? Como que de repente estas metáforas proveen escenarios para caracterizar, para hablar, para enriquecer, para aportar nuevas ideas, para hacer preguntas, porque muchos de estos relatogramas tienen más preguntas, más que definir, siguen abriendo. Es decir, que es un proceso que podría ser inacabado, de autoconocimiento de los procesos asociativos, pero también como la capacidad de entender dónde estamos parados, que era una necesidad que teníamos
como colectivos de comunicación anteriormente, y que yo siento que es algo importante en términos de ambientes densos, tensos, de peligro, de mucha ansiedad, de muchas emociones, y cómo poder organizar las fuerzas, cómo poderse organizar. Justamente estaba pensando a propósito de este tema, que el profesor Duque hizo una anotación sobre el tema del título del artículo, y creo que justamente cuando hice la maestría, hice como toda como me detuve a pensar cómo justamente hay algunos mecanismos, algunas empresas que leen nuestras tendencias, ¿sí? Facebook, nuestras participaciones si tenemos, leen muy bien nuestros gustos, leen un poco, hacen estas microoscilaciones contra nosotros, y por qué nosotros no lo hacemos, ¿sí? Ese es como un poco el objetivo. O sea, el objetivo de una sistematización es devolver el conocimiento de la experiencia a la gente para que no dependamos de otros que nos digan y que lleguen antes. Sería como un poco, esto es una heredera de las cartografías tácticas, de las cartografías, digamos, otras que no están como al servicio de mapear desde arriba y hacer como todo el paneo, un poco como el ojo de Dios o el panóptico, que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿no? Que ya sabe por dónde van a salir esto, sino pues un poco más desde la táctica, pensando un poco en Michel de Certeau, desde la capacidad como de leemos la estrategia, tenemos la táctica, y cómo este tipo de herramientas podría contribuir a seguir escribiendo eso, como cuáles son las grafías de las acciones colectivas. Esto es un proyecto muy ambicioso. Yo no, como les dije, yo no pude hacer trabajo de campo. Es decir, que cuando yo mandé mi artículo, no era un artículo con metodología, con objetivos, con hipótesis, con la población, por más de que yo tuviera herramientas para hacerlo, sino que lo dejé como un ensayo y como una aproximación, y por eso se llama Pistas. Pero el objetivo, de hecho ya empezamos a hacerlo un poco con la persona con la que este proyecto surgió en el 2011, que ahora trabaja justamente con procesos digamos que están haciendo justamente el levantamiento de los procesos del estallido social. Él está trabajando con otro grupo, y encuentro que estas herramientas son fundamentales. Probablemente hay algunas que van a ser como apropiadas mucho más fácil que otras, y esto solamente va a surgir o va a tener una incidencia si hay una necesidad de diagnóstico. No es como que vengan, vamos a sistematizar, pero nadie siente necesidad de sistematizar, o solamente ciertos ejes o ciertas dimensiones de la experiencia van a necesitar ser sistematizadas porque es de lo que habla la gente. Entonces, bueno, esto es una cuestión mucho más flexible, mucho más instituyente, que está justamente dispuesta a escuchar como pues estas formas asociativas que no tienen necesariamente una sistematicidad, y que aunque no tengan eso, pues al sistematizarlas, que sería distinto, pues encontraríamos como un campo de abono, ¿sí? Un campo de abono para ser más fuertes, o ser como, en términos de ser más, como diría Freire, pero no en términos de número, sino en términos de calidad, ¿no? Y calidad en términos de autoconocimiento. Me gustaría claramente pues invitar a los colectivos, incluso a los colectivos que participaron en el paro, que estaban muy cerca de mí. Yo también participé en el paro de varias formas, y como implementar esta herramienta puede ser como la matriz, por ejemplo, para hacer un levantamiento y tratar de identificar cuáles son las dimensiones que nos interesarían. Puede ser con los profes, con el grupo de investigación de John, Andrés y Jason, para implementarlo con los grupos de recreación. Bueno, como quienes quieran participar, me gustaría que esto pudiera suceder. Obviamente por el tiempo esto no pudo suceder el año pasado. Y también me gustaría, como les dije, implementar los aportes de Quintana sobre la inmunidad y la rabia, e intentar incluir cómo se podría vislumbrar una dimensión afectiva sin caer en el tema de esto es como está en el terreno de las emociones, eso es muy psicologizante. Yo creo que ella en su libro, que todavía no lo he terminado, tiene unos elementos muy importantes que podrían convertirse rápidamente, podrían convertirse en preguntas, en ejercicios para motivar la conversación sobre estas atmósferas afectivas.
Y quizás allí encontraríamos cosas muy interesantes, ¿no? Como que además de, sí, como hitos, ¿sí? Nos ayudarían a esclarecer algunos hitos de la movilización o del periodo del estallido social. Bueno, hay muchas más cosas allí, pero quizás en este momento, sí, claro, hagamos el taller, John, estoy de acuerdo. Y bueno, pues lo dejo en estos momentos aquí. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer muy especialmente a Victoria por haber pensado en nosotros. Creo que esto surgió justamente en una de estas conversaciones del grupo de investigación en educación popular. A mí me parece que es muy importante como sentir que la educación popular tiene un papel muy importante y en el caso pues de los compañeros, pues la recreación y la educación popular es una bonita asociación para dar nuevas miradas sobre los repertorios de la acción colectiva y seguir pensando cómo podemos, pues sí, seguir contribuyendo a la emergencia de los conocimientos emancipatorios.